Te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos exhortas, nos animas, nos reconfortas y traes paz al recordarnos tus promesas y al recordarnos de que tú permaneces fiel siempre, Señor. Gracias de verdad por tu palabra. Háblanos por favor en esta mañana, que tu Espíritu Santo rebose en cada uno de nuestros corazones, trayendo convicción, guiándonos a toda verdad a través de tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en el libro de Romanos. Anteriormente estudiamos el capítulo 7, en donde es un capítulo intenso, es un capítulo oscuro, porque nos habla Pablo acerca de la lucha real, intensa, que hay entre el espíritu y la carne. Y habíamos visto cómo el ser humano se compone, que nace con un cuerpo vivo, con un alma, en donde están las emociones, los sentimientos, el poder de decisión, pero también nace con un espíritu el cual está muerto por causa de la herencia de Adán. Entonces, hasta el momento en el que Cristo llega a la vida de una persona, antes de eso, el cuerpo es el que gobierna sobre el alma, los sentimientos, los pensamientos y todo lo demás. El cuerpo, la carne, la cual está completamente acostumbrada de manera natural a inclinarse por el pecado, a ir en contra de Dios, a oponerse a Él, a sus límites, a sus mandamientos, de manera natural. Esa es la naturaleza caída. Pero cuando Cristo viene y nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros, y entonces es ahí en donde resucitamos espiritualmente hablando, pero aunque seamos transformados y resucitados en el Espíritu, continuamos viviendo en una carne, en un cuerpo de muerte. Y entonces, esa es la imagen clara del por qué hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Porque la carne es como, vamos a verlo, como un animal que no quiere ser domado. No quiere sujetarse, no quiere someterse, no quiere que nadie esté sobre él. Es como un niño rebelde que se opone a cualquier dirección que el papá le da. No quiere sujetarse ni someterse. Pero el Espíritu Santo, si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida, Él lo puede hacer. Nosotros en nuestras fuerzas no. Y por eso Pablo en capítulo 7, en el versículo 24, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esto, más que una exclamación, era como un grito de auxilio, de que lo he intentado todo, trato de hacer el bien que yo sé que tengo que hacer, y que mi alma, mi espíritu quiere hacerlo, pero al final de cuentas hago lo que no quiero. Esa es la lucha intensa entre la carne y el espíritu en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que verdaderamente han entregado su vida a Cristo. Porque de lo contrario, de manera natural, el que no ha nacido de nuevo sigue siendo gobernado por la carne, guiado hacia el pecado, y comienza a normalizar el pecado en su vida. Aunque sabe acerca de los mandamientos de Dios, los conoce de manera religiosa, pero no porque verdaderamente haya sido transformado. Y sí, su conciencia se siente pesada y lo acusa y lo condena, pero si no ha nacido de nuevo, de nada sirve, porque va a seguir bajo sumisión, bajo la esclavitud del pecado. Entonces, Pablo habla acerca de esto en este capítulo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25, en el capítulo 7, él tiene asimismo la respuesta.
Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque se ha dado cuenta que en sus fuerzas Él no puede continuar luchando, porque es desgastante, es agonizante, es cansado, es agotador, porque es una lucha diaria. Y al final Él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque solamente Él verdaderamente nos puede librar de este cuerpo de muerte. En ambos sentidos, en el sentido de que es a través de Jesucristo que obtenemos la ayuda para poder lograrlo, por lo menos el día de hoy. Mañana Él nos ayudará también y tendremos que librar una lucha, pero es solamente Jesucristo quien nos puede dar la victoria. Pero también lo dice Pablo en el sentido de que en el día que nosotros partamos de este mundo, sea que muramos, o sea que el Señor haya venido por su iglesia, Él nos librará de este cuerpo de muerte, porque ya no existirá más, sino que seremos glorificados, en un cuerpo glorificado, transformados, para vivir eternamente con Él. Solo el Señor lo puede hacer. Ahora, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, hay que ser sinceros. Es frustrante. Cuando no queremos tener una reacción impulsiva, de enojo, tal vez de ira, de murmuración, de malos pensamientos, y luchamos con estas cosas diariamente. Decimos, Señor, ¿cómo es que lo logro? Porque yo lo intento una y otra vez, pero ¿cómo cuesta? No gritarle a alguien en la calle porque se saltó el alto, o porque me hicieron algo en lo que me sentí ofendido. ¿Cómo no reaccionar de esta manera? Estoy en mi derecho, pero la verdad es que cuesta someter esta carne al Espíritu en nuestras fuerzas. Pero cuando el Señor le entregamos el control y ponemos en sumisión nuestra voluntad delante de Él, Él nos ayuda. No que no haya a costar, pero Él nos ayuda. Él viene en ayuda. Y por eso es que podemos acercarnos hoy confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. O sea, el socorro en el momento oportuno. Que Señor, ya no puedo más, pero el Señor nos ayuda para poder lograrlo. Ahora, después de este capítulo tan intenso, porque es de verdad, si usted puede leerlo en casa y repasarlo, hágalo. Es como una maratón, y al final del capítulo usted termina como, wow, qué lucha. Pero viene el capítulo 8, que nos da aliento. Nos da aliento y nos recuerda de que el Señor permanece fiel y de que a pesar de esta lucha entre la carne y el espíritu, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que vamos, capítulo 8, versículo 1, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, en realidad lo que quiere decir el contexto de esta parte del versículo es que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y cómo somos unidos en Cristo Jesús? Cuando ponemos nuestra fe en Él y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Cuando hemos sido librados completamente de la condenación del pecado y hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por eso ya no hay más condenación. Entonces, a pesar de la lucha diaria entre el espíritu y la carne, van a haber veces que vamos a ceder a la tentación, vamos a ceder al pecado. Y muchas veces digo, muchas veces. Pero cuando leemos esto, que ya no hay condenación, lo que el Señor quiere traer a nuestro corazón es de que su gracia nos rescata, nos hace levantarnos, sacudirnos el polvo para continuar buscando vivir de una manera agradable al Señor, buscando vivir bajo la santificación, que no es manera perfecta,
pero sí con una devoción de querer agradar al Señor en todo lo que hagamos. Porque el pecado, ¿sabe?, viene para condenar, pero se tiene que recordar que ya no está bajo la condenación, sino bajo la gracia y la justificación en Cristo Jesús. Y eso nos alienta y quita un gran peso de encima en medio de esta lucha, esta batalla diaria entre el espíritu y la carne. Nos quita un gran peso de encima al recordar que tenemos la gracia. Ya no estamos bajo la condenación, sino bajo la gracia. Ahora, la siguiente parte del versículo, originalmente en los manuscritos originales encontrados en el Mar Muerto, esta segunda parte del versículo no está, sino que parece que los escribas, al momento de transcribir la escritura uno con otro, porque recordemos que antes no habían fotocopiadoras ni imprentas, sino que todo era a mano, erróneamente, por alguna razón, puso esta otra frase después de Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta frase originalmente pertenece al versículo 4. Parece que fue una nota al pie de página o al pie de este versículo para tomar una referencia sobre qué estaba queriendo dar a entender Pablo, pero originalmente pertenece al versículo 4. Veamos el versículo 4, donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando lleguemos al versículo 4, vamos a tomarlo para estudiarlo. Así que, originalmente el versículo 1 termina en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, en versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, comprendemos por qué ya no hay condenación para los que están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando habla de la ley acá, no está hablando de una ley jurídica, sino más que todo está hablando acerca de un principio. Como por ejemplo, la ley de la gravedad o el principio de la gravedad, la cual nos dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra por un magnetismo. Es una ley general. Entonces, básicamente el principio sobre el cual el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte es porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, la ley del Espíritu dice que Él viene a darnos vida, a sellarnos y a recordarnos de que hemos sido librados de la ley o de la condenación del pecado y de la muerte. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y su función es impulsarnos a buscar la voluntad de Dios y capacitarnos para poder hacerla. No es solamente decirnos, vea, esta es la voluntad de Dios y ya, sino que Él viene a obrar en nosotros para darnos las herramientas y capacitarnos para poder realizar la voluntad de Dios. Entonces, sigue diciendo la siguiente parte del versículo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, el principio del pecado, ¿qué es lo que dice? Que todos los seres humanos hemos sido condenados. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hay una condenación de muerte por causa del pecado. Esa es su ley. Y no hemos sido librados por Cristo Jesús de esta ley. Continúa el versículo 3 diciendo, porque lo que era imposible para la ley, aquí sí está hablando de la ley de Moisés, los mandamientos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley
La ley de Moisés, los mandamientos, nos reflejan cuáles eran los estándares o cuáles son los estándares de Dios para los seres humanos. Si usted quiere llegar al estándar que Dios tiene para aquellos que van a ser cercanos a Él, tiene que cumplir con todos estos mandamientos. No solamente por las obras, sino que también con las intenciones de su corazón. No solamente un día, sino que todos los días de su vida. Eso es lo que dicta la ley. Pero la ley no nos transforma. Veámoslo de esta manera. Hay un sistema judicial que nos dice y nos dicta las diferentes leyes. Pero esto no garantiza de que usted no vaya a quebrantarlas. Ahora, si una persona quebranta la ley, tiene que ser juzgada y va a ser condenada. Pero el hecho de que sea juzgada, condenada y luego de cumplir su condena sea liberada, no quiere decir que esta persona haya sido transformada, que haya habido un cambio en ella. Porque la ley no puede cambiar a la persona, no puede transformarla, pero sí puede, como un espejo, reflejar en dónde está su pecado, en dónde está su error, en dónde está el mal que lo asedia. Entonces, la ley esto es lo que hace. Nos muestra el pecado, nos muestra nuestra realidad. De que esta carne nos cuesta en diferentes áreas y tenemos debilidades, pero no nos transforma. No nos transforma. Por eso es débil. Por eso la ley es débil. Porque, dice el versículo 3, por cuanto era débil por la carne. Porque esta carne no se va a sujetar a la ley. Más bien va a buscar cómo quebrantarla. Porque la ley no puede transformar nuestra carne y decirle, carne, vea, tiene que obedecer, estos son los mandamientos y estos son los estándares. Tiene que sujetarse y limitarse a esto. Y la carne va a decir, sí, Señor. No. La ley es débil por causa de la carne. Y por esta razón, porque Dios sabía que su ley, a pesar de que es buena, es santa, es perfecta, no iba a poder cambiarnos, no iba a poder transformarnos, solamente mostrarnos en dónde estaba nuestra enfermedad. Entonces Dios, en su gran amor, misericordia y bondad, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, esto no quiere decir que lo envió bajo pecado o bajo la condenación del pecado, lo envió en semejanza al ser humano. Y a causa del pecado, cuando habla acá acerca del pecado, está hablando acerca del pecado general de toda la humanidad, condenó al pecado de toda la humanidad en la carne, o sea, en la humanidad de Cristo. ¿Comprendemos ahora? La ley nos muestra dónde está nuestro pecado, pero la carne no puede ser transformada. Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que en semejanza de ser humano Él viniera a esta tierra, viviera entre nosotros. Y por causa del pecado de toda la humanidad, Él lo recargó todo en la carne de Jesús. Y por eso su sacrificio en la cruz, en donde llevó todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad, e hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Porque a pesar de que Él cargó con todo el pecado, Él no pecó. Él fue santo, Él se mantuvo puro, sin mancha. Como lo decía la ley, un cordero puro y sin mancha tenía que ser sacrificado en ofrenda al Señor por el pecado o en sustitución del pecado de la humanidad. Y eso fue lo que hizo Jesús, fue nuestro sustituto. Toda nuestra maldad y nuestro pecado lo cargó sobre su carne. Es lo que nos está diciendo este versículo. Ahora, continúa diciendo el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros.
No que nosotros cumpliésemos la justicia, no que nosotros hiciésemos algo para cumplirla. No, la justicia de la ley, ¿cuál es? Su cumplimiento. Entonces, Jesucristo cumplió con la ley, hizo justicia, porque la ley tenía por condenación ¿qué? La muerte. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Murió por todos nosotros. Entonces, por causa de su sufrimiento, por causa de su muerte, en nosotros se cumplió la ley, se cumplió la justicia. No porque nosotros hiciésemos algo, sino porque Jesús hizo todo lo necesario para que fuese cumplida, para justificarnos. Él pagó el precio por nosotros en sustitución, para que nosotros pudiésemos tener hoy la libertad de recibirlo a Él en nuestro corazón y ser justificados. Esta es la explicación de Pablo para darnos a entender de que ya no hay una condenación sobre aquellos que han nacido de nuevo. No hay ninguna. Tenemos la gracia del Señor. Tenemos su gracia. Ahora, ¿esta justicia se cumple en quién? ¿En toda la humanidad? Sigue diciendo el versículo. Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? ¿Guiados por la carne? ¿Esclavos de la carne? Aquellos que no han nacido de nuevo. Por lo tanto, aquellos que andan según la carne aún siguen estando bajo la condenación. Aquellos que no han nacido de nuevo, que no han entregado su vida a Cristo, siguen viviendo bajo la condenación, y la condenación que les espera es la muerte. Y no solamente física, esa no nos excluye. Todos estamos expuestos a esa ley. Pero una muerte espiritual, una condenación por la eternidad, de recibir y que sea derramada la ira de Dios sobre todos aquellos que no han sido justificados. Esos son los que andan conforme a la carne. Por eso, la justicia de la ley se ha cumplido en aquellos que andan conforme al Espíritu. ¿Y quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Y vean lo que está en mayúscula, porque está hablando acerca del Espíritu Santo. Todos aquellos que han sido redimidos, que han puesto su fe en Jesucristo y que le han invitado a habitar en su corazón. Estos son los que andan conforme al Espíritu, guiados por el Espíritu, capacitados por el Espíritu para poder realizar la voluntad de Dios, que tienen convicción de la maldad, del pecado que los asedia, que tienen el conocimiento y el entendimiento de que, como decía Pablo en el capítulo anterior, en el versículo 14, que él dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Sé que he sido transformado en mi interior, pero sigo viviendo en este cuerpo de pecado y no estoy exento de pecar. No que lo vaya a hacer con liberalidad y que esto sea un pretexto, pero puedo soportar porque Cristo vive en mí. Estos son los que andan conforme al Espíritu. Y esto es a lo que se aplica, y esto es a quienes se aplica la justicia de la ley, los que han sido justificados. Si usted hoy no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, hoy es una buena oportunidad. Esto es como un examen de diagnóstico de dónde está nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y vamos a ver cómo sigue avanzando. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que andan conforme a la carne piensan y se ocupan en las cosas de la carne.
se afanan por las cosas de la carne. Y no solamente estamos hablando del pecado en sí, sino también de las cosas materiales. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, durante el Sermón del Monte, Jesús les dice a la multitud: no os afanéis que habréis de comer, de vestir, etc. Todas estas cosas, los gentiles buscan todas estas cosas. Las buscan con afán, porque son guiados por la carne. Andan conforme a la carne, buscando desesperadamente qué es lo que van a comer, qué es lo que van a vestir, dónde van a vivir. No que no sean necesarias estas cosas, sino que el punto de inflexión ahí es el afán. ¿Y por quién están siendo dominados? Porque el Señor después les dice: el Señor sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia está en nuestra fe en Jesucristo. Y Él proveerá todas estas cosas. Entonces, la cosa no es las cosas materiales, financieras, etc. Es por quién estamos siendo dominados. ¿Quién está gobernando sobre nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? Porque dése cuenta, vean los frutos de su vida. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando diariamente? ¿Estamos normalizando la cultura de este mundo? ¿O verdaderamente estamos siendo transformados por el Señor para comprender de que nosotros no pertenecemos más a este mundo? Porque, hermanos, si somos guiados por la carne, es claro, nos adaptamos a la cultura y tratamos de normalizar las prácticas de nuestra cultura. Ya estoy hablando de manera, en esta ciudad, en esta provincia, hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Indague a profundidad cuáles son los cimientos de las diferentes prácticas de nuestra cultura, de nuestros pueblos, porque muchas están basadas en cosas que no son del Espíritu Santo. Y el ocuparse de ellas van en contra de Dios. Y no estoy hablando de legalismo, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, los que piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu, dice, es vida y paz. ¿Por qué? Porque comprendemos de que las cosas de este mundo pasarán, pero el Espíritu Santo de Dios y las cosas que hacemos guiados por el Espíritu Santo permanecerán para vida, una vida eterna. Y esto produce paz al saber de que en el momento que seamos llamados a estar delante del trono del Señor, diríamos: Señor, todo lo que tú nos guiaste a hacer, lo he hecho. Y esto va a producir paz en nosotros, al saber de que estamos en paz para con Dios. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando habla acerca de los designios, se está refiriendo acerca de la inclinación natural de la carne. Entonces, la inclinación natural de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque su inclinación es hacia el pecado, en oposición a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es lo que les digo, es como ese rebelde que no quiere ser dominado, ni sujetado, ni puede recibir dirección de Dios porque no lo quiere hacer, no quiere ser dominado por el Espíritu. Se va en rebeldía en contra del Espíritu, no puede sujetarse a Él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe? Y esto aplica claramente para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, pero también para aquellos que tienen a Cristo en su corazón pero que quieren continuar viviendo según su parecer. Quieren vivir
la religión a su manera, creer en Dios a su manera, ver la Biblia y los pasajes de la Biblia a su manera. Y aunque hagan cosas buenas y religiosas, estas no van a agradar a Dios. Porque son nacidas de su carne, de su orgullo, de sus pensamientos, de su inspiración. Y pensando que están haciendo el bien, no están agradando a Dios. Aunque tengan el título Gloria a Dios, en realidad no están agradando a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado hasta en esos detalles. Porque los que son guiados por la carne no van a agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es fuerte. Y esto va a generar muchas preguntas en nuestra vida. Y ese es el objetivo. Esto es como un examen a corazón abierto. ¿Vive el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Mora verdaderamente el Espíritu del Señor en nosotros? Si no sabe cómo identificar esto, vean los frutos de su vida. ¿Qué tiene prioridad en su vida? Hemos visto, ¿se está ocupando usted más por las cosas de la carne o por las cosas del Espíritu? ¿Por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia o por buscar las otras cosas? ¿Verdaderamente mora el Espíritu del Señor en ti? Porque estamos hablando de que su vida depende de esto. Vean lo que dice el final del versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, por más religiosamente que estemos viviendo, si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, no tienes asegurada tu salvación. Sigues viviendo bajo condenación. Pero gloria a Dios porque la palabra de Dios nos guía a toda convicción a través de su Espíritu, para que hoy podamos irnos de aquí seguros de nuestra salvación, seguros de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Versículo 10 tenemos una conclusión general de Pablo. Sí, a la verdad, la carne está muerta y está destinada a morir. Pero el Espíritu vive por causa de la justicia, por causa de la justificación a través de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? El Espíritu con el que nacimos, que estaba muerto, ahora está vivo por causa del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y esto es, no sé si usted logra comprender la magnitud de lo que esto significa, y es que el Espíritu mismo de Dios, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que habitó en Él, es el que usted y yo hoy podemos tener en nuestra vida. ¿Se imaginan? Podemos llegar al mínimo pensamiento de poder ver la magnitud de lo que esto significa, que el mismo Espíritu de Dios que estuvo en Cristo, mora en nosotros. ¡Qué privilegio! Es algo que no podemos comprender, la magnitud de lo que esto significa. Y Él es el que nos guía, el que nos tiene paciencia en medio de nuestras luchas diarias, de nuestra necedad, de nuestras cabezonadas, de continuar permitiéndole al orgullo tomar el control a nuestra carne. El Espíritu Santo de Dios nos exhorta, nos anima, nos levanta.
nos restaura y nos guía y nos capacita para caminar bajo la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, como Pablo lo escribió en el capítulo 6, vamos al capítulo 6, un momento. Perdón, al capítulo 7, versículo 6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, del pecado, de la condenación. Este es el ánimo. Vivamos bajo el régimen del Espíritu Santo, que sea el que gobierne sobre nuestras vidas. Que sea el Espíritu del Señor el que viva en nosotros y el que guíe nuestro caminar de fe, nuestra salvación. Hermanos, sí se puede agradar a Dios. No esté triste, no se desanime. Usted va a tener una lucha diaria y va a vivir con su enemigo el resto de sus días sobre esta tierra. Pero tiene un aliado que es más fuerte. Que es más fuerte el que vive en mí que el que está en el mundo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es por medio de su Espíritu, no es en nuestras fuerzas. No es nuestra lucha, es la del Señor. Porque en nuestras fuerzas no podremos. Así que acerquémonos a su trono de gracia. Confiadamente, vengamos delante del Señor, entregamos nuestra vida a Él, pongamos nuestra fe en Él, que Él enviará al otro Consolador a morar en nosotros. No nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar solos. Y gloria a Dios por eso, porque no solamente ha constituido su Espíritu en nosotros, sino que también el Señor ha constituido un cuerpo con diferentes miembros para poder edificarnos unos a otros. Así que esta lucha, esta batalla diaria, no solamente se trata de que el Espíritu Santo va con usted, con la bandera de victoria, sino que también usted tiene hermanos y hermanas en Cristo que pueden caminar con usted para luchar juntos esta batalla diaria. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra que nos exhorta, nos examina, nos redarguye. Gracias, Señor, de verdad, porque no podemos en nuestras fuerzas, sino que solamente en ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el mismo que te levantó a ti de entre los muertos, que tú has enviado a morar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Qué privilegio más grande saber de que tú, el Padre y el Espíritu, moran en nuestros corazones. Señor, y si hay alguien que aún no está seguro de su salvación, te pido por favor que a través de tu palabra tú traigas convicción, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada corazón para arrepentimiento, convicción de pecado, Señor, a sus vidas, Señor. Y atráelos a ti y que se den cuenta de que tú tienes un lugar especial para cada uno de ellos. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, esta es la oportunidad. Yo voy a orar una sencilla oración, palabras muy simples, que básicamente lo que van a hacer es pedirle al Señor Jesucristo que entre en nuestras vidas. Es reconocer